Bien, entonces estamos con la última clase del práctico 5. Nos habíamos quedado viendo el ejercicio 3. Donde, nos pedían hacer una serie de operaciones con los subespacios. Y nosotros ya habíamos hecho un par, ¿bien? Bueno. Después nos piden, nosotros hicimos A más B e hicimos A intersección B. Y bueno, acá nos piden A más D, pero vamos a sacar las leyes de D porque quiero marcar una cosa. Y después hacemos lo demás, ¿sí? Bueno, D, ¿cómo está presentado? D está presentado como cápsula y está generado por un solo vector. Cuando es un solo vector, el conjunto ya es linealmente independiente, salvo que el vector sea el vector nulo, que sería raro que pongan algo así, porque el vector nulo no genera absolutamente nada, ¿sí? Bien, para sacarle la ley, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Expresar todas las combinaciones lineales de ese vector y tendríamos entonces que cualquier x y z que pertenezca al subespacio D se generaría como alfa por el vector. Con lo cual, igualando componente a componente y armando el sistema, me quedaría alfa igual a x, 2 alfa igual a y, 3 alfa igual a z. Y en su forma matricial me quedaría el vector 1, 2, 3. Y acá el x y z. Bien. Si vamos a la interpretación geométrica, ¿esto qué representa en R3? Una recta por el origen, ¿sí? Donde el vector 1, 2, 3 es su vector director, ¿ok? ¿Y de qué dimensión es el subespacio? De dimensión 1, o sea que ¿cuántas variables libres tiene? Una. Entonces, ¿cuántas variables dependientes son? 2. Entonces, ¿cuántas ecuaciones tienen que aparecer? 2. La cantidad de ecuaciones que aparecen para el subespacio, ecuaciones linealmente independientes, la determina la cantidad de variables dependientes que tiene el conjunto, ¿sí? Como son 2 dependientes, tienen que salir 2 ecuaciones. Bueno, fíjense que al escalonar van a salir, porque ¿qué me queda? Me queda 1, x, acá me va a quedar 0, 0, y acá nos queda y menos 2x, y abajo me queda z menos 3x. Con lo cual, para que el sistema sea compatible, ¿qué tiene que pasar? Ambas ecuaciones tienen que ser iguales a 0 al mismo tiempo. No me alcanza con que sea solamente una, porque si es solamente una y la otra no, igual tengo el absurdo, ¿sí? El error que suelen cometer aquí es el siguiente. Toman, porque se mecanizan justamente, en la mayoría de los ejercicios de R3 son un plano en R3, no una recta, y siempre queda la última igual a 0, entonces están tan mecanizados que toman como que solamente esto es la ley. ¿Y qué pasa si solamente eso fuese la ley? ¿Esto qué representa en R3? Un plano. Entonces me estarían diciendo que la ecuación de un plano representa la ecuación de una recta. Y si ustedes lo miran con detalle, pasan a ser errores conceptuales graves, ¿sí o no? Pasan a ser en realidad errores conceptuales graves, no tanto de distracción. Conceptualmente, entonces, las dos expresiones que estoy marcando tienen que ser iguales a 0 para que el sistema sea compatible y el vector elegido sea combinación lineal del 1, 2, 3. Con lo cual, si bien la consigna no lo pedía, me interesaba hacerlo, el subespacio D, por comprensión, ¿qué me queda? Me queda el conjunto de todos los x y z
pertenecientes a R3 tales que, bueno, lo ordenemos un poco, menos 2x más y sea igual a 0 y al mismo tiempo menos 3x más z también sea igual a 0. Deben ser las dos al mismo tiempo, ¿ok? Ahora, estas, ¿qué son cada una en el espacio, dijimos? Son planos. ¿Y la intersección de ellas qué me da? Me da una recta porque se ve que no son múltiplos entre sí, o sea que no son coincidentes. No pueden ser paralelos si son subespacios porque sí o sí deben pasar por el origen. O sea que tenemos la recta como intersección de dos planos, ¿sí o no? Desde el punto de vista del práctico 5, cada uno de ellos es, a su vez, un subespacio, o sea que tengo mi propio subespacio D como intersección de esos dos subespacios, ¿sí o no? O sea que lo puedo interpretar de esas formas. Lo que me interesa es que entendamos bien el concepto de cantidad de variables libres, cantidad de variables dependientes, ¿sí? La cantidad de variables libres me lo da la cantidad de vectores linealmente independientes en el generador, o sea, los vectores de la base, que en este caso es uno solo, y obviamente que la variable libre más las variables dependientes deben sumar la cantidad total de variables del espacio. Si hay una variable dependiente, y son 3 variables en total, deben haber 2 variables dependientes, y cada variable dependiente me otorga una ecuación linealmente independiente, ¿sí? Porque estas dos son linealmente, bueno, independientes. Bien, tenemos eso para el subespacio D, ¿ok? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, vamos con lo siguiente. Con eso pueden hacer el ejercicio A, aunque para hacer la suma no necesitaban la ley, pero me interesaba remarcar eso. La ley del subespacio no necesariamente es única, sino que pueden ser 2, 3, y si trabajásemos con expresiones más grandes aparecerían muchas más. Bien, perfecto. Vamos con el inciso B. Vamos con lo que es suma directa. ¿Vieron ya suma directa en la teoría? ¿A la tarde todavía no? ¿A la mañana sí? A la mañana sí, los chicos de la mañana también me dijeron lo mismo. Bien, suma directa. Habíamos visto, cuando vimos suma de subespacios, ¿sí? Habíamos visto que un vector B pertenece a la suma de S y T, si lo puedo expresar como un S más un T, ¿sí o no? Y en ese caso decimos que el vector B pertenece a la suma entre S y T, ¿sí o no? Pero en ningún momento se aclaró si el vector B tenía que expresarse como un único, o sea, cada vector B como un único S más un único T, o teníamos más opciones de combinarlos. Bueno, cuando la suma es directa, vamos a poner aquí, cuando la suma es directa, cada vector de ella puede, además que puede, debe expresarse como un único vector, lo pongamos así de otra forma, como la suma de un único vector de cada subespacio. Es decir, un único vector de S y un único vector de T me generan un B en particular. Si tomo otro vector B, hay otro vector de S y otro vector de T. Es decir, no puedo repetir, no puedo para mi vector B tener dos formas distintas de armarlo, ¿ok? ¿Y cómo se chequea que la suma sea directa? Bien, pongamos así. Se puede verificar que la suma sea directa de las siguientes maneras. Quizás hayan otras, desconozco, pero por lo menos tenemos dos. La primera, ¿cuál es? Bien, que la intersección entre los subespacios sumando sea ¿quién? La intersección sea el
vector nulo, solamente el vector nulo. La intersección sea solamente el vector nulo. ¿Esto por qué? Ahora se los voy a mostrar con un ejemplo. Porque si comparten el vector nulo es como que no comparten nada en común que pueda generar algo al mismo tiempo para los dos, porque el vector nulo no genera nada, ¿sí o no? Bien. Y la otra forma es justamente, si el vector nulo es lo único que comparten en común, quiere decir que de los vectores de S, lo único que puedo generar que pertenezca a T es el vector nulo. Y viceversa lo mismo, porque no hay vectores en común. Luego, ¿cómo son las bases, la unión de las bases? El conjunto de unir las dos bases es un conjunto linealmente independiente porque lo único que tendrían en común es el vector nulo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí la unión de las bases. Recuerden que es unión de bases, no de subespacios, ¿sí? La unión de las bases de ambos es un conjunto linealmente independiente. Aquí no hablo ni de uno ni de otro porque la suma de subespacios no solamente se puede hacer entre dos subespacios, se puede hacer entre 3, entre 4 y entre los que quieran. Y el concepto de suma directa sigue siendo el mismo, ¿sí? Bien, nosotros vamos a trabajar con 2. Les muestro un ejemplo como para que visualicemos por qué si la intersección no es el vector nulo y por ende las bases no son linealmente independientes en su unión de ambas, porque el vector B se puede expresar de por lo menos dos formas distintas, van a ver que son infinitas, ¿sí? Como suma de un S más un T. Entonces pongamos aquí un ejemplo para ilustrar esto. Bien, entonces pongamos un ejemplo, no vamos a usar los que están ahí, y pongamos, por ejemplo, o podemos usar los que están ahí. Usemos los que están ahí y de paso vemos el concepto de extensión de bases. Y vamos a utilizar el subespacio A y B de la consigna, ¿bien? Para que vean cómo funciona. Entonces, me lo voy a traer de aquí y lo busquemos de acá, así más rápido. Ahí está. Entonces, de lo que hicimos el miércoles pasado, busquemos la base de A. ¿Dónde está? Ahí está la base de A. Bien. La pongamos aquí. Ustedes deben estar continuando con la hoja de la clase pasada, así que simplemente la remarcan. La base de A, la base de B y la base de la intersección, porque eso me va a servir. Fíjense que ahí a simple vista, en las bases no comparto vectores, ¿sí o no? Aunque yo sé que, evidentemente, que la intersección no puede ser el vector nulo porque son 4 vectores en R3. Hay alguno que es en común. Pero bueno, ¿eso quién me lo marca? Eso me lo marca la base de la intersección que está aquí. Para que vean el efecto, ya de paso voy a hacer el concepto de extensión de base como para que le vean la utilidad, para qué sirve extender la base. Justamente aquí me va a servir para mostrar este concepto. Me va a servir para mostrar el concepto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Extender la base de la intersección implica, ya sea hacia A o hacia B, dar otra base de A por un lado y otra base de B por el otro, donde se vea y use el vector de la intersección, ¿sí? Como para que se vea que claramente tienen ese en común. Entonces, aquí vamos a poner otra base de A, otra base de A, y tengan presente que extender la base implica deformar, agrandar el espacio vectorial, porque ya va a dejar de ser la intersección, va a ser A, pero usando la base de la intersección. ¿Me siguen? Entonces aquí voy a poner el vector de la intersección. ¿Pertenece a? Sí, porque pertenece a la intersección. Bueno, ¿cómo completo la base de A? ¿Con los dos de A?
Con uno solo. ¿Por qué? Si pongo los dos de A, mal no estaría en cuanto a generador, porque lo estaría generando, pero no podría ser base porque evidentemente no puede ser linealmente independiente. Primero porque si A es de dimensión 2, si yo tomo estos dos junto con este, son 3 vectores de A, hay por lo menos uno que es combinación de los otros, ¿sí? Porque si no A sería de dimensión 3 y estaría contradiciendo lo que ya saqué. Y tengo que tomar entonces 1, ¿por qué? Porque A se genera con 2 vectores linealmente independientes del propio A. Entonces, lo único que tengo que hacer es elegir un vector de A que no sea múltiplo de este, porque si no serían linealmente dependientes, ¿sí o no? ¿Qué hago? Bueno, lo más fácil es elegir uno de los 2 vectores de A. Voy a tomar el primero si quieren. Y ahí tenemos entonces una otra base del subespacio A. ¿Me siguen? Donde tenemos el vector de la intersección. ¿Hasta ahí me siguen? Haremos ahora otra base de B. Como el vector de la intersección obviamente también pertenece a B, lo voy a usar y tenemos ¿qué vector? El 1, menos 2, menos 4. Y acá ¿qué necesito para completar la base de B? Un vector de B que junto con el que ya tengo formen un conjunto linealmente independiente. ¿Cuál puedo tomar de B? Cualquiera. Tomemos si quieren también el primero. Y tenemos eso. ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que hemos armado 2 bases distintas de A y de B usando el vector de la intersección. ¿Me siguen con eso? Pregunta, ¿podríamos haber utilizado la suma de estos dos para colocar aquí? ¿Sí o no? Salvo que la suma sea múltiplo de esto, lo voy a poder usar. Es decir, cualquier combinación lineal de A, mientras no sea múltiplo de esto, lo puedo colocar aquí. Si el vector, si la base que tuviesen que armar extendida fuese con 3 vectores, se tienen que garantizar que los 3 elegidos formen un conjunto linealmente independiente y que pertenezca al conjunto. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, vamos a armar un vector de la suma. Entonces, nosotros la clase pasada lo armamos con las bases originales, ¿sí o no? Pero lo voy a armar con un vector, con los vectores de las nuevas bases, para que vean que el vector de la suma se puede expresar de infinitas formas distintas, como un vector de A más un vector de B. Entonces, vamos a poner lo siguiente. El vector, pongamos aquí, sea B, perteneciente a la suma de los subespacios A y B. Voy a obtener uno para que vean cómo funciona, uno solo. Entonces aquí vamos a poner que sea y vamos a armar un ejemplo directamente. Fíjense, aquí vamos a poner, para la base A podemos poner si quieren 2 por el primero, acá, pongamos así, pongamos esta, que el A sea ¿cuánto? 2 por el primero, 1 menos 2 menos 4, más 1 por el segundo. ¿Y esto cuánto me queda? Esto me queda el vector 2 más 1, 3, menos 4, y después tenemos menos 8, menos 2, menos 10. Son números, no pasa nada. Y ahora, del vector B, vamos a poner, si quieren, 3 del primero, y también si quieren 1 del segundo. Es una combinación lineal cualquiera. ¿Y cuánto me queda? Me queda 3 más 2, 5, menos 6 menos 1, menos 7, y menos 12 más 1, menos 11, ¿sí o no? Son números. El vector B, entonces, perteneciente a la suma, igual a A más B, va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a el 8 menos 11 menos 21. ¿Me siguieron con eso?
obtenido como suma de un vector de A con un vector de B. Ahora, ¿se dan cuenta cómo podemos armar otra pareja AB que me dé el mismo vector? ¿Cómo? Con lo que está ahí. Necesito que me dé de vuelta el 8 menos 11 menos 21 con un vector de A y uno de B que sean distintos. ¿Cómo? ¿Cambiando qué? Acá dicen cambiando qué. Bien, cambiando el 2 y el 3, que esa es una alternativa, los puedo cambiar incluso con números decimales, y ahí se ve que son infinitos. ¿Por qué? Porque este vector, y por eso es interesante que ese vector esté en la base, es el mismo en ambos. O sea que de este vector en total estoy aportando 5 unidades, ¿sí o no? Y esas 5 unidades las puedo distribuir, porque el vector este pertenece a los dos subespacios, todas en una, todas en otra, o sea que podría poner 5 y 0, y aún serviría, o 0 y 5, o cualquier par de números que sumen 5. Porque tengo 5 en este ejemplo total, ¿me siguen? O sea que podría ser 4,9, 0,1, o menos 7 y 12, y así sucesivamente, o 7 y menos 2, ¿me siguen con eso? Cualquier pareja de números que sume 5 sigue aportando 5 en total al vector B, porque son básicamente 5 de este, más 1 de este, más 1 de este. Como este vector está tanto en A como en B, otra forma de armarlo, acá vamos a hacerlo con enteros, sería que, acá tenemos una, al vector A lo podría poner como 3 de este, 1 menos 2 menos 4, más 1 por el 1, 0 menos 2. Lo que obtengo sigue perteneciendo a A, sí, porque se obtiene como combinación lineal de la base de A, ¿sí o no? Bueno, ¿cuánto me queda? 3 más 1, 4, menos 6 y 0, menos 6, y menos 12 y 2, menos 14. Y para el otro, ¿cuánto me queda? Va a ser 2 para poder sumar los 5 que ya teníamos. 1 menos 2 menos 4 y sigue siendo 1 de este. 2 menos 1, 1. ¿Cuánto me queda? 2 más 2 me queda 4. Menos 4 y menos 1 me queda menos 5. Y menos 8 y 1 me queda... Bien, ¿qué hemos obtenido? Son dos vectores distintos, porque si ustedes se ponen a mirarlos, son distintos, sí o sí. ¿Sí? Son completamente distintos. Pero el vector B de la suma, al volver a sumar A y B, ¿cuánto me queda? Siguen siendo 5 de este primero, 1 del segundo, 1 del tercero. Fíjense que verifica 4 más 4, 8, menos 6 y menos 5, menos 11 y el último menos 21. ¿Por qué ocurre eso? Porque el vector de la intersección, porque fíjense que si nosotros lo miramos detenidamente, la base de la suma, ¿quién sería? La base de la suma serían estos dos junto con este, ¿sí o no? Que sería una base distinta de la que sacamos el miércoles pasado. Entonces, el vector que pertenece a la intersección, su aporte lo puedo distribuir tanto con A como con B. Y de ahí tengo las infinitas alternativas. ¿Lo ven? En cambio, si la intersección fuese el vector nulo, cada vector de A y de B necesita estar sí o sí, y no puedo estar sacando de uno para poner el otro, porque si no, no se me arma, ¿se entiende? Eso entonces con el tema de por qué esa es la forma de verificar la suma directa. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Bueno. Verifique el teorema de dimensiones, ya lo hemos hecho. Acabo de explicar el concepto de extensión de base, o sea que hicimos 2 en 1. ¿Cómo se extiende la base a R3? Pongamos aquí una base de R3 con la intersección.
Tengo el vector de la intersección, ¿sí? Lo quiero extender a una base de R3. ¿Qué podría ser una base de la suma al fin y al cabo? ¿Sí? ¿Qué necesito? Necesito generar todo R3. O sea que necesito ¿cuántos vectores linealmente independientes? 3. Me faltan 2 más. ¿Cuáles pongo? La base canónica, porque aunque no hace falta que sea estrictamente la canónica, lo que necesito para no tener que después estar escalonando es garantizar de que ya sean linealmente independientes. La mejor forma, no es la única por supuesto, pero la mejor forma sería tomar vectores que ya estén escalonados cuando los escriba uno abajo el otro, ¿sí o no? Entonces podría ser no hace falta que sea la canónica sirve por supuesto, pero podría ser el 0, 1, 2, que queda escalonado respecto al de arriba, y acá el 0, 3, y lo que quieran. Acá me faltó un 0. Ahí. Entonces, de esa forma, ya está completamente escalonado y ya sé que son linealmente independientes, por ende generan a todo R3, ¿sí o no? Bien, perfecto. Tenemos eso. ¿Preguntas hasta ahí? No. Inciso E. Unión de subespacios. No lo voy a hacer con A y D porque va a quedar un poco largo. Pero si en un examen les preguntan y les piden verificar si la unión es subespacio, ¿qué van a decir? ¿Qué dicen? Que no necesariamente, no siempre. Bien. Y entonces, ¿qué tengo que hacer si no siempre es subespacio? Mostrar un contraejemplo. Bien, mostrar un contraejemplo. ¿Y el contraejemplo más simple cómo sería? Subespacios de matrices de 3×3. ¿De qué espacio vectorial elegirían los subespacios? De R2 para que sea lo más simple y fácil posible. Entonces, vamos a dar dos subespacios de R2. Sea, por ejemplo, S igual a todos los XY pertenecientes a R2. Y acá tengo que elegir uno. También hay que tratar de elegir uno que no sea excesivamente complicado. ¿Cuál puede ser? ¿Cuánto? 1, 0. ¿Así? Bueno, ahí me dicen X igual a 0. Bueno, ese sí vale, X igual a 0. Bien. Porque esa es una ley, ¿sí o no? La variable libre, ¿quién es? Es sí, ¿sí o no? La variable libre sí. Y puedo dar el subespacio T. ¿Y quién puede ser? Igual a 0. Son dos subespacios, cada uno representa en R2 la recta de un eje, el eje Y y el eje X, ¿sí o no? En el eje Y obviamente que la variable libre es Y, y en el eje X la variable libre es X, obviamente. La unión, ¿cómo me quedaría? S unión T sería igual a ¿quién? A el conjunto de todos los XY pertenecientes a R2 tales que para que pertenezca a la unión tiene que pertenecer a uno o al otro, ¿sí? A uno o al otro. Entonces aquí es X igual a 0 o Y igual a 0. Con verificar una de las dos leyes ya pertenece a la unión. ¿Bien? ¿En qué condición falla esto? En la suma, ¿sí? La primera condición la verifica porque el vector nulo pertenece a ambos porque son subespacios, o sea que ahí no falla. Y particularmente la condición 3 la verifica completamente porque al elegir un vector, estoy eligiendo un vector o de S o de T. El múltiplo escalar va a seguir perteneciendo a S si pertenecía a S o a T si pertenece a T. O sea que la tercera condición también la verifica 100%. Pero la falla, ¿dónde está? La falla está en la segunda condición. ¿Qué tengo que dar? Tengo que dar un contraejemplo. Ok. Entonces digo, sea U igual a ¿quién? Tiene que ser dos vectores que uno pertenezca a una condición y el otro cumpla la otra.
Bien, tiene que pertenecer uno a S y el otro a T. ¿Por qué no pueden pertenecer los dos a S o los dos a T? Bien, justamente, si yo tomo los dos de S, como S es subespacio, al sumarlos va a seguir perteneciendo a S y por lo tanto a la unión. No me sirve. Lo mismo sería con T. Elijo un vector de S. Bueno, deme un vector de S. Ustedes me dieron la ley de S. Deme uno de S. ¿El? ¿Así? ¿Cuál es la ley de S? Que X sea 0. O sea que para que verifique la ley de S, X tiene que ser 0, ¿sí o no? ¿Y cuánto vale Y? Puede tomar cualquier valor. Voy a elegir 1 porque es lo más simple. Tampoco tiene sentido elegir el 0, 0, porque al sumarlo va a seguir siendo lo mismo, o sea que no me sirve. Entonces, este vector pertenece a S, claramente. Y como pertenece a S, por lo tanto, ¿pertenece a quién? Pertenece a la unión, porque recuerden que no hace falta que verifique las dos leyes. Con verificar una ya pertenece a la unión, ¿sí o no? Ok. Ahora tengo que dar un vector de T. ¿Cuál podría ser el vector de T? El 1, 0, porque en T lo que tiene que valer 0 es I. ¿Listo? Esto pertenece a T y por lo tanto el vector B pertenece a la unión entre S y T. Los sumo, ¿ok? ¿Qué me queda? U más B es igual a el 1, 1. Para no pertenecer a la unión, ¿qué tiene que pasar? Bien, no tiene que pertenecer ni a S ni a T. Verificar solamente uno es incorrecto. Eso es para la intersección. En la intersección, si ya no pertenece a uno, no pertenece a la intersección. En la unión no debe pertenecer a ninguno. Entonces lo vamos a chequear. ¿Qué es lo que tenemos? Para que pertenezca a S, ¿qué sería? Tendría que ser 1. 1 es distinto de 0, ¿sí o no? Entonces aquí, por lo tanto, el U más B no pertenece a S. Y bueno, con la misma ley, 1 también es distinto de 0 y por lo tanto el U más B no pertenece a T. Recién ahí, cuando verifiqué que no cumple ninguna de las dos leyes, puedo concluir y decir entonces que por lo tanto la unión en este caso no es subespacio. ¿Me siguieron con eso? Bueno, ¿cuándo sí podría ser subespacio la unión? Más concreto. Cuando uno esté incluido en el otro, cuando los dos sean el mismo subespacio, ¿sí? Si los dos subespacios son iguales, evidentemente que la unión me da el mismo subespacio que ya tenía y va a seguir siendo subespacio, ¿sí? Y después, cuando uno esté incluido en el otro, la unión me da el subespacio más grande y entonces sigue siendo subespacio, ¿sí? Esto que hicimos aquí se corresponde con este dibujo de acá. Fíjense que este dibujo que utilizamos para la suma también sirve para la unión, ¿sí o no? La suma es todo el rectángulo, porque me genera todo R2, es lo que dijimos. Pero la unión estaría solamente en lo rosa y en lo celeste. Y fíjense que tomando uno rosa y uno celeste, la suma no pertenece ni a lo rosa ni a lo celeste, no pertenece a la unión. Sería una forma gráfica de mostrarlo, ¿sí o no? Bien, tenemos entonces eso de ahí. Ok. ¿Qué más me preguntan? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, etcétera? ¿No? Bueno. Me preguntan si A más D me da todo R3, lo chequearán con lo que se hace acá, o sea que ahí ya estará hecho eso. Y por último me preguntan el complemento ortogonal, se los dejo como tarea. Bien, vamos con el ejercicio 4.
igualdad de subespacios. La consigna me dice que determine de dos formas distintas si los siguientes subespacios son iguales o no. Para que dos subespacios sean iguales, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar? Bien, tiene que tener iguales dimensiones y ¿qué más? Y que uno esté incluido en el otro. Bueno, en realidad eso es otra forma de mirar lo siguiente. Vamos a decir que ponemos acá igualdad de subespacios. Vamos a decir que S es igual a T si, solo si S está incluido en T y al mismo tiempo T está incluido en S. Luego eso se verifica, como dicen ustedes justamente. Para verificar eso, vamos a ver que tengan las mismas dimensiones y luego de ahí tienen que tener uno incluido en el otro. Ya no verifico las dos. ¿Por qué esto garantiza la igualdad? Porque básicamente, ¿qué estoy diciendo? Si S está incluido en T, quiere decir que S verifica, todos los vectores de S están dentro de T, es decir, S es parte de T. Lo puedo interpretar como que S es más chiquito que T. Y si después T está incluido en S, es porque todo T está dentro de S. Y la única forma de que se cumplan las dos al mismo tiempo es que sean iguales. ¿Sí? Tiene puro sentido. Nosotros, ¿cómo lo vamos a verificar? Nosotros de aquí lo vamos a desprender de qué forma. S va a ser, entonces, para nosotros, igual a T, si, solo si, la dimensión de S es igual a la dimensión de T y luego S tiene que estar incluido en T, pero ya no hace falta que sea un I, sino que es un O. O T tiene que estar incluido en S. Es decir, verificando la igualdad de dimensiones, ya la inclusión verifico solamente una en el otro. No hace falta verificar ambas. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno. Entonces, ahora para tener todas las opciones posibles de verificar la igualdad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar la base, la dimensión y la ley de los dos subespacios que da la consigna. ¿Sí? Vamos con S primero. En S me dice que está generado por todas las combinaciones lineales de estos dos vectores. Se lo puede ver, dado que el segundo ya está escalonado respecto al primero, que eso ya es la base de S, ¿sí o no? Entonces, una base de S está formada por esos dos vectores. El 1 menos 1, 1, 0, y el 0, 1, 0, 1. Dimensión de S, dos, ok. Le saquemos la ley. ¿Cómo sería la ley? Tendríamos que poner, como, bueno, acá lo llama X y ZT, le pongamos lo mismo. Sería X y ZT igual a ¿quién? A alfa por el primer vector más beta por el segundo vector. Bien, bueno, calculen la ley, me dicen cuánto les queda. Bien, entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el 1, 1 menos 1, 1, 0, 0,
1, 0, 1 y el x y z t. Luego entonces, ¿qué me queda? Nos queda 1 y 0, acá queda 1, esto queda y más x más y. Y abajo me queda 0 y 0, 0, este ya está listo, z menos x. Y abajo me queda, ya está escalonado, 1 y acá t. Vuelvo a escalonar y ¿cuánto nos queda? Nos queda entonces 1, 0, x, 0, 1, x más y. Este ya me queda 0, 0 y acá este ya está hecho. Y acá se me hace 0. ¿Y me queda cuánto? T menos x menos y, ¿sí o no? Con lo cual las leyes, como ya vimos con el otro, son 2, ¿sí o no? Es más, ¿por qué tienen que ser 2? Si usted analiza las dimensiones, dimensión de S, 2. Estamos en R4. O sea que si hay 2 variables libres, hay 2 variables dependientes y por ende hay 2 ecuaciones que son las que estamos sacando ahora. Entonces, el subespacio S va a estar formado ¿por quién? Por todos los x, y, z, t pertenecientes a R4, tales que menos x más z, o x menos z, como quieran ponerlo, pongamos x menos z, tales que x menos z sea igual a 0 y menos x menos y menos t también sea igual a 0. ¿Me siguen? Más t. Bien, perfecto. Vamos entonces con el subespacio T. Para eso ya tenemos base, dimensión y ley. Vamos con el subespacio T. El subespacio T está presentado por comprensión, es decir, me da las leyes. ¿Y qué tenemos? X menos z igual a 0. Y lo otro me dice x más y más z, x más y más t, perdón, igual a 0. ¿Cómo le saco la base y dimensión a esto? Bien, la dimensión sería 2, sí, se lo ve, porque las dos ecuaciones no son múltiplos entre sí, justamente. Pero ¿cómo le saco la base? Resuelvo el sistema y del conjunto de solución sale la base, ¿sí? Es como resolver intersección de subespacios, porque esto es un subespacio y esto también, ¿sí o no? Bien, bueno, resuelvo el sistema y ¿cómo me quedaría? Ya en forma matricial me quedaría 1, 0... En realidad no hace falta ponerlo con Gauss, porque de la primera ecuación que tengo, que x es igual a z, y de la segunda ecuación que tengo, acá les muestro una cosa que es un error que cometen, presten atención. Si yo despejé x igual a z, podría haber despejado z igual a x. Uno elige qué despeja, ¿sí? Entonces me despejan x igual a z, bien, y después supongamos que despejan y o t, y que ponen que y es igual a menos x menos t, ¿sí o no? Y lo dejan ahí, Eso ya tiene un error, ¿sí o no? Porque x no puede ser dependiente acá y libre acá, ¿sí? Pero lo dejan ahí, ¿y qué hacen? Después ponen conjunto solución, esto no copian, y dicen... ¿Cuánto vale x? Z. Bien, bueno, x vale z. ¿Cuánto vale y? Me ponen menos x menos t. ¿Cuánto vale z? Bueno, z es variable libre, vale z. ¿Y cuánto vale t? T.
Y entonces ya les quedaron 3 variables ahí. Cuando arman la base, ¿qué ponen? Para z ponen el 1, 0, 1, 0. Ven la x ahí y me ponen 0, menos 1, 0, 0. Y para t me ponen 0, menos 1, 0, 1. Y esa es su base de t. De dimensión 3, con 3 variables libres y 2 ecuaciones. Y lo peor es que se van contentos a su casa en un parcial, ¿sí? Ese es un error gravísimo, ¿sí o no? Porque no puedo tomar a x como variable libre y como variable dependiente al mismo tiempo. Si yo ya tomé x igual a z, el despeje de ahí es correcto. ¿De qué es correcto? Es correcto. Vale eso. Pero no puedo utilizar x, sino que ¿cómo tengo que escribirlo? Como y igual a, reemplazo lo que vale x por z. Y ahí sí, x e y dependientes de z y t, ¿se entiende? Porque tienen que ser 2 variables libres solamente, porque son 2 ecuaciones. 2 y 2, el 4 del espacio vectorial, ¿sí? Conjunto solución, entonces, ahora sí, x vale z, y vale menos z menos t, no x. Y bueno, z vale z y t vale t, ¿sí? Entonces, una base de t va a ser ¿quién? Lo que me da z sería el 1 menos 1, 1, 0. Y lo que me da t sería el 0 menos 1, 0, 1. Dimensión de t, 2. ¿Eso garantiza que sean iguales? No. Bien, dimensión de t, 2. Que la dimensión sea la misma para los 2 subespacios es condición necesaria, pero no suficiente para que sean iguales. ¿Por qué? Porque necesito que sean iguales las dimensiones para poder ir sobre el siguiente paso, porque si las dimensiones ya son distintas, ya los subespacios son distintos, ¿sí o no? No hace falta verificar nada. Pero si las dimensiones son iguales, eso no garantiza la igualdad. Tengo que ir a alguno de los siguientes criterios. Vamos a poner aquí, que eso lo van a verificar ustedes, para que 2 subespacios de la misma dimensión, 2 subespacios con las mismas dimensiones, sean iguales, se puede verificar y pongamos las distintas alternativas. En la consigna les piden hacer 2 de ellas. Yo les presento las 2 y una más. Bien, se puede verificar qué cosa. Veamos. ¿Cuál podría ser la primera forma? Hay que verificar evidentemente el tema de la inclusión de uno en el otro, ¿sí? Cualquiera. Uno en el otro, cualquiera. Entonces ahora quiero ver cómo se verifica que un subespacio esté incluido dentro del otro. ¿Cómo se puede verificar? Primera alternativa. Bien, ¿de vuelta? Bien, esa es la más lógica, la más simple. Aunque esto depende por ahí de qué tengo. Porque fíjense que en este caso tenemos, habría que verificar las dimensiones, por supuesto, pero tenemos uno como generador, se ve fácilmente su dimensión. El otro como ley también puede inferir rápidamente su dimensión, o sea que rápido se verifica la igualdad de dimensiones. Luego, los de S los verifico en la ley de T, ¿sí o no? Si los dos verifican las 2 leyes, porque tienen que verificar las 2 leyes, ya queda S incluido en T, ¿sí? Y esto vale no solamente para cuando son de dimensiones iguales, sino también cuando quieren verificar si uno chiquito está incluido dentro de uno más grande. La base del chiquito verifica las leyes del más grande, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí. Si la base de uno verifica las leyes de otro, el primero está incluido en el segundo. Bien, primera condición, ¿sí? Ahora, ¿por qué solamente las bases? ¿Por qué solamente con las bases ya garantizo todo ese?
Es decir, ¿por qué si yo verifico que los dos vectores de la base de S verifican las leyes de T, ya garantizo de que todo S está en T? Porque todo vector de T se escribe como PDS, creo, con combinación lineal de esos vectores. Bien, es justamente concepto de combinación lineal. Vamos por parte. Si los dos vectores, acá son dos, pero si fuesen más, los que sean, si los vectores de la base de uno verifican la ley del otro, supongamos los de S verifican la ley de T, quiere decir que todos los vectores de la base de S están en T, ¿sí o no? Y justamente como los vectores de S se generan como combinación lineal de su base, al pertenecer a T, todos los vectores de S se van a de su propia base, y como T también es subespacio, al pertenecer a T, cualquier combinación lineal de ellos sigue perteneciendo a T, ¿sí o no? Bien, esa sería la primera forma. Segunda forma, ¿cuál puede ser? Acá hicimos base con ley. Bien, ¿y cómo sería? Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que anular completamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a poner, si colocamos la base de 1 debajo, en filas, ¿sí? Pongamos acá, si en filas, colocamos la base de 1 debajo de la base de otro subespacio, y al escalonar se anula completamente la base del primero. Este está incluido en el segundo. ¿Por qué? Muy simple. Porque si yo tengo dos bases, al escalonar la base del primero no se va a ninguno, porque si no, no sería base, ¿sí o no? Pero si pongo abajo otra base y se anula completamente todas las filas de esa base, quiere decir que son combinación lineal de los de arriba. Por lo tanto, pertenecen al primer subespacio y ya verifico la inclusión, ¿sí o no? ¿Bien? O sea, es lo mismo, pero con bases. ¿Y la tercera cuál sería? Con las leyes. ¿Cómo tienen que ser las leyes? Entonces, yo, por ejemplo, tengo, ustedes me dicen iguales, tengo el subespacio en R3, X más Y más Z igual a 0. Y tengo el subespacio menos X menos Y menos Z igual a 0. Son dos planos concurrentes. X más Y más Z igual a 0 y menos X menos Y menos Z igual a 0. ¿Son planos concurrentes o son planos como? Son coincidentes. Paralelos no pueden ser si son subespacios. Si son coincidentes son iguales. ¿Sus leyes son iguales? No, bien. O sea que iguales no. En ese caso son múltiplos, ¿sí o no? Pero piénsenlo de la siguiente forma. Una recta por el origen, yo la puedo expresar como intersección de dos planos, ¿sí o no? Pero si giro los planos, lo podría expresar como intersección de dos planos distintos, ¿sí o no? Y siguen siendo iguales. ¿Y esas ecuaciones cómo van a ser? Las dos del primero con las dos del segundo, sabiendo que son iguales. ¿Cómo van a ser? Múltiplos no son. ¿Cómo son? El concepto que profundiza la idea de múltiplo, ¿cuál es? ¿Cuál es el concepto más allá de ser múltiplos? ¿Cuál es el concepto más profundo que ser múltiplos? ¿Que sean? Sería como ser múltiplos. No, más profundo. En cuanto a vectores. Que sean combinación lineal. Bueno, las ecuaciones van a ser combinación lineal, ¿sí?
Particularmente aquí lo vamos a chequear de la siguiente forma. Fíjense que si yo, por ejemplo, ya ponemos ahí el 3, acá no copien esto, pero si yo tengo una recta como intersección de dos planos, yo tendría, qué sé yo, algo así, 2x más y más z igual a 0, un plano, el otro, x menos y más z, pongamos menos 2y, menos 2y más z igual a 0. Eso sería una recta, ¿sí o no? Y para que la recta quede incluida en un plano, fíjense que si sumo las ecuaciones, este plano pasa por la recta que forman esos dos, porque es combinación lineal de las de arriba, ¿sí o no? Este es más grande que este. En este caso, al más grande lo voy a escribir debajo, ¿sí? Aunque cuando las dimensiones son iguales, puedo escribir uno arriba y otro abajo indistintamente. Fíjense que si ustedes escalonan, ¿qué va a pasar? Este se va a ir, ¿sí o no? ¿Y qué voy a decir? Que la recta va a estar incluida en el plano, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a poner para el tercer caso? Vamos a poner lo siguiente. Ley a ley, que es el caso menos usado, vamos a utilizar más el primero y el segundo. Ley a ley, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner, si colocamos, es lo que les decía para respecto al examen teórico, ¿cómo lo redacto? ¿Sí? Redactemos una cosa y veamos. Aquí, colocando las ecuaciones del subespacio más chico, y debajo las ecuaciones del subespacio más grande, si al escalonar se anulan las ecuaciones del segundo subespacio, o sea, las del más grande, quiere decir que el más chico está incluido en el más grande, ¿sí? Quiere decir que el primero está incluido en el segundo, que es lo que les mostré recién con el caso recta plana. Ahora, si son de la misma dimensión, ninguno es más chico que el otro, entonces puedo poner cualquiera, ¿sí? ¿Me siguieron entonces con eso? La forma más fácil de chequear es con la primera y con la segunda. Sin embargo, aquí se ve lo siguiente. Con las dos leyes justamente voy a poder concluir. ¿Por qué? Fíjense, ley de S y ley de T. Esta ecuación es exactamente igual que esta, ¿sí o no? O sea que la única forma de que sean iguales es que esta ecuación sea, no igual, pero sí múltiplo. ¿Son múltiplos? No, son distintos entonces. Ahí sí. Porque si tengo dos leyes y ya una es igual o múltiplo de la otra, la segunda debe ser también múltiplo, si no ya no se cierra esto. ¿Me siguen? Y son distintos, si no verifican con la primera y segunda condición. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos con el ejercicio 5. Son distintos, después lo chequean. Dice, las siguientes matrices están asociadas a sistemas de ecuaciones lineales, bla, 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 que se expresan como esto. Lo primero que pregunta es, ¿qué representa lo que está escrito ahí? ¿Qué representa la operación sobre el vector X? ¿Qué representa esto sobre el vector X? Bien, es una transformación lineal. El vector B es el resultado de la transformación, ¿sí? Esto representa una transformación lineal. ¿Qué es lo que vamos a ver el miércoles? Representa una transformación lineal. Convierte al vector X de Rn en el vector B, que podría ser de Rn o de otro espacio vectorial inclusive. No hace falta que sea el mismo. Eso dependerá del tamaño de la
matriz en cuestión, ¿sí? Bien, pero eso ya lo profundizaremos bien el miércoles. Y después me dan las matrices y me pide en cada caso determinar todo lo que está puesto ahí. Que nosotros lo vamos a hacer con un ejemplito distinto, así lo podemos mirar un poco. ¿Bien? Bueno, tenemos eso. Supongamos que tenemos lo siguiente. Tenemos una matriz A, pongamos con un ejemplo. Y supongamos que tenemos la siguiente matriz A. A va a ser igual, aquí pongamos 1, 0, 1, menos 1, 1. 1, menos 1, 0, 0 y 1 también. Y la tercera fila la voy a obtener sumando las dos primeras. 2, menos 1, 1, menos 1, 2. ¿Sí? Como para que veamos un poquito. ¿Esta matriz de qué tamaño es? Es una matriz de 3 filas y 5 columnas. Bien, transformaría linealmente, si yo lo hago así, A por X, igual a Y, lo voy a poner acá. Si yo hago A por X igual a Y, el vector X pertenecería a qué espacio vectorial? ¿A R3 o a R5? A R5 para poder hacer el producto, porque si esto tiene 5 columnas, esto debe tener 5 filas. Y el vector Y, que es el transformado, ¿pertenece a quién? Pertenece a R3. Cuando el miércoles veamos transformaciones, esta sería una transformación que va de R5 a R3. Convierte un vector de 5 componentes en un vector de 3 componentes. ¿Bien? Bueno, vamos con el primer inciso, el rango de la matriz. ¿El rango de la matriz qué es? Bien, la cantidad de filas no nulas que me quedan tras escalonar, que en definitiva es la cantidad de filas linealmente independientes. Aunque también el rango de A es igual al rango fila de A, es decir, la cantidad de filas linealmente independientes, y esto es igual al rango columna de A. Es decir, en una matriz, la cantidad de filas linealmente independientes es siempre igual a la cantidad de columnas linealmente independientes. ¿Ok? Bien, ¿cómo puedo verificar eso? Para lo que es el rango fila, que es el rango de A, tomar las filas, escalonarlas y contar cuántas no se anulan. Bueno, hagamos eso. Yo la voy a copiar a esta. Ok, y entonces escalonamos. ¿Qué me queda? 1, 0, 1, menos 1, 1. Aquí me queda 0, 0, y como la tercera es suma de las dos primeras, tiene que anularse. Veamos, menos 1 y 0, menos 1, después me queda menos 1, 1. Y 1 y 1, 0. Y abajo me queda menos 1 y 0, menos 1, 1 y menos 2, menos 1, menos 1 más 2, 1 y 2 menos 2, 0. ¿Sí o no? La fila se me va, ¿sí o no? La tercera. Entonces el rango fila y por lo tanto el rango de A va a ser 2, ¿sí o no? El rango fila de A es 2.
Verifiquemos lo que les digo, no es la demostración, pero lo verifiquemos. Para el rango columna, ¿qué tendría que hacer? Verificar que la cantidad de columnas linealmente independientes siguen siendo, ¿cuántas? 2. ¿Y cómo hago eso? Lo transpongo, ¿sí? Para escalonar, ¿sí o no? Porque si no, no lo voy a poder hacer. Entonces, ¿qué me quedaría? Primera columna, lo pongo como fila y sería el vector 1, 1, 2. Después tendría el 0, menos 1, menos 1. El 1, 0, 1. El menos 1, 0, 1. Y por último el 1, 1, 2. Escalono para ver cuántas son linealmente independientes. Y vemos qué onda. Entonces me queda 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4 ceros. El primero ya está hecho. Menos 1, menos 1. Vamos abajo. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 2, menos 1. Abajo. 0 más 1, 1. 1 más 2. ¿Está bien copiado ese? Este es menos 1. Ahí está. Bien. Menos 1 más 2, 1. Y por último tenemos 1 menos 1, 0. Y 2 menos 2, 0, que ya se va de entrada. ¿Sí o no? Bien. Y de aquí, ¿cuántas filas más se me van? 2 más, ¿sí o no? La última se va porque ya está escalonada. La cuarta se va porque es múltiplo de la segunda. La tercera se va porque también es múltiplo de la segunda, ¿sí o no? ¿La segunda se va? No, alguna vez vi un parcial de alguien que también tachó la segunda. O sea, tenía 4 repetidas. En realidad tenía 3 y tachó las 3. Tiene que dejar una, ¿sí o no?, de las repetidas, porque si no, no sirve. Entonces, el rango columna de A, ¿cuánto es? El rango columna de A, la cantidad de filas no anuladas, la cantidad de columnas no anuladas que hay, o sea, linealmente independientes, son 2, ¿sí o no? Y por lo tanto, el rango de A, que tiene que ser igual al rango fila y al rango columna, ¿cuánto es? 2. Se lo suele presentar como la cantidad de filas linealmente independientes, aunque también verifica con la cantidad de columnas. ¿Ok? Bien, tenemos entonces eso. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, la forma escalonada reducida, eso es hacer Gauss-Jordan. ¿Sí? La escalonada reducida es Gauss-Jordan. ¿Lo van a saber hacer? ¿Sí? Recuerden que para Gauss-Jordan, ¿qué necesito? Una vez que escaloné, sería de aquí. Tengo que tener los unos principales, este y este deben ser 1, porque lo de abajo es todo 0, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, la segunda fila me la multiplican por menos 1 para hacer 1 este de aquí. Y después tengo que hacer ceros arriba y abajo el 1. Como este ya está hecho 0, ya no va a hacer falta hacer nada y ya va a tener la matriz escalonada reducida. Ok, bien. Después me pide el espacio columna, el espacio nulo y el espacio fila. Comencemos a ver. Fíjense que el inciso C ya está hecho, ¿sí o no? El inciso C me pide el espacio columna. ¿Qué es el espacio columna? ¿Qué es el espacio columna de una matriz? ¿Nadie? ¿Y el espacio fila? En la matriz, las filas son vectores, ¿sí o no? Son vectores de R5.
Y las columnas son vectores de R3. El espacio columna no tendría que interpretarlo como el espacio que generan las columnas de A. ¿Sí o no? Bien, el espacio columna es el espacio generado por todas las combinaciones lineales de las columnas de A. Mientras que el espacio fila es el subespacio generado con todas las combinaciones lineales de las filas de A. ¿Sí? Es eso. Entonces pongamos aquí espacio columna o subespacio columna. Es el subespacio generado por todas las combinaciones. No hace falta poner combinaciones, porque con general ya se entiende que cómo se genera, ¿sí o no? Es el subespacio generado por las columnas de la matriz, ¿sí? Mientras que el espacio fila, ¿quién es? El espacio fila es lo mismo, pero con las filas. Es el subespacio generado por las filas de la matriz. ¿Bien? ¿Me siguieron con eso? Espacio fila y espacio columna. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente que aquí no pueden ser iguales, al menos en este caso. ¿Por qué? Porque el espacio columna queda en R3, mientras que el espacio fila está quedando en R5. ¿Me siguen? O sea que no pueden ser iguales. Ahora, la dimensión de cada uno, ¿cuánto es? Piensen. La dimensión es 2, porque eso ya está calculado, ¿sí o no? Fíjense que entonces, si saquemos el nombre del inciso, así hacemos los dos juntos. Fíjense que el espacio columna, ¿quién sería? El espacio columna, lo voy a escribir, de la matriz A, estaría generado por todas las combinaciones lineales de las 5 columnas de la matriz A. O sea que sería el 1, 1, 2, el 0, menos 1, menos 1, y así escribiendo los 5. El 1, 0, 1. Fíjense que este repite con el anterior, o sea que de por sí ya lo podría sacar, pero bueno, pongamos todo. Y el último repite con el primero, o sea que también ya lo podría ir descartando. Pero bueno, tenemos los 5. Y luego, para saber la base de eso, ¿qué tengo que hacer? Ponerlos uno debajo del otro y escalonarlos. ¿No hicimos eso ya? Ya está hecho. O sea que una base del espacio columna, ¿quién sería? Una base del espacio columna de A sería ¿quién? Los dos primeros, que son los que no se eliminaron en el escalonamiento. Y la dimensión del espacio columna coincide con la cantidad de columnas linealmente independientes, coincide con el rango columna, coincide con el rango de A, en este caso es 2, ¿sí o no? Entonces, la dimensión del espacio columna de A, ¿cuánto es? 2, ¿bien? ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Bien. El espacio fila, ¿sí? El espacio fila de A se genera como ¿quién? Como combinación lineal, lo voy a traer para poder verlo nada más, como combinación lineal de todas las filas de la matriz. En este caso sería ¿cuánto? El 1, 0, 1, menos 1, 1, el 1, menos 1, 0, 0, 1, y el último, el 2, menos 1, 1, menos 1, 2. ¿Y de estos cuántos eran linealmente independientes? Solamente 2, los dos primeros hemos tomado. Entonces, una base del espacio fila de A, ¿quién la conforma? Bueno, los dos primeros vectores, que es lo que hicimos en el primer cálculo de ahí arriba. Entonces, ¿qué me queda? Me queda el 1, 0, 1, menos 1, 1, y el 1, menos 1, 0, 0, 1.
dimensión del espacio fila coincide con la cantidad de filas linealmente independientes, o sea, con el rango fila, o sea, con el rango de la matriz, y por ende, en este caso es 2. ¿Hasta ahí me siguen? Bien, perfecto. Vamos entonces con el otro, con el espacio nulo. ¿Qué es el espacio nulo de la matriz? ¿Qué es el espacio nulo? ¿Las? ¿De quién? Asociado a la matriz. Bien, perfecto. El espacio nulo es el conjunto, es un subespacio, pero que ya vimos el otro día, es el conjunto de todas las soluciones lineales, ese conjunto de todas las soluciones del sistema de ecuaciones lineales homogéneas asociados sería porque es un sistema, asociado a la matriz, o sea, la matriz dada. Ese es el espacio nulo de una matriz. ¿Me siguen? Con lo cual, fíjense que algunos ya habrán visto esto, de los que llegaron a hacer TP6. Básicamente, ¿qué es lo que tengo? Tengo A por X y el resultado debe ser el vector nulo. Desde el punto de vista de transformación lineal, estoy buscando ¿qué? El núcleo. Y nulidad no hace referencia a núcleo. Núcleo, nulidad, ¿sí? Bien, entonces, estamos buscando el núcleo de la transformación. La nulidad de una matriz es el núcleo de su transformación lineal asociada. Lo vamos a ver bien el miércoles, para los que no lo vieron nunca. Pero de todas formas, esto ya lo habíamos visto la semana pasada y vimos que era subespacio, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolver el sistema. Bien, entonces, yo lo voy a copiar porque tiene muchos números. Y aquí entonces me va a quedar con una línea de ceros, porque estamos resolviendo un sistema. Y aquí cuando escalone no me va a quedar esto mismo. O sea que me lo puedo llevar para abajo, ¿sí o no? Bien, nos queda eso. Solamente que aquí pongamos un palito un poco más que cubra todo. Y me queda eso de ahí. ¿El sistema cómo es? Compatible e indeterminado porque tenemos más variables que ecuaciones. ¿Cuántas variables hay? 5 porque tenemos R5, el vector de partida, ¿sí o no? Acá, R5. Y me están quedando 2 ecuaciones. ¿Cuántas variables libres hay? 3. En la base vamos a tener un vector con un conjunto con 3 vectores y va a ser de dimensión 3. Bueno, las encontremos. De lo de abajo pongamos con A, B, C y D, así D y E, así no nos complicamos. De la fila de abajo que tengo, porque ya está escalonada, tengo, ¿qué cosa? Menos B, menos C, menos D, igual a 0, ¿sí o no? Si quieren podemos despejar que B es igual a menos C menos D, ¿sí o no? Si voy a la segunda ecuación, o sea, la primera, que tengo A más C menos D más E igual a 0. Lo único que no tengo que hacer es poner a A en función de B. Con lo demás va a estar bien. Entonces acá despejo y ¿qué me queda? Que A es igual a ¿cuánto? A menos C más D menos C, ¿sí o no? Bien, conjunto solución, ¿cuánto me queda? Conjunto solución, me queda ¿cuánto vale A? Menos C más D menos C. ¿Cuánto vale B? B vale menos C menos D. C vale C, D vale D y E vale E, ¿sí o no? Una base del espacio nulo de A
o sea del núcleo, lo que vamos a ver el miércoles, una base del espacio nulo de A, me queda entonces, son vectores de R5, para C me queda el menos 1, menos 1, 1, 0, 0. Para D me está quedando el 1, menos 1, 0, 1, 0. Y para E me está quedando el menos 1, 0. ¿Cuál? ¿Aquí? Menos B, menos C. Bueno, así. Bien. Y aquí entonces me queda menos C más D. ¿Así? Bien. O sea que aquí me queda menos C más D. Y el de D me quedaría entonces aquí 1, ¿sí o no? Bueno, bien, gracias. Tenemos eso. Y entonces para E tendría menos 1, 0, 0, 0 y 1. ¿Ok? Bien. La dimensión de la nulidad de A, ¿cuánto me queda? Bien. Ahora, 3 más el rango de A, ¿cuánto me da? ¿No tenemos 5 variables libres? O sea, 5 variables en total. ¿Alguno recuerda el teorema de dimensiones no de este práctico, sino del práctico 6? El práctico 6 me decía, la dimensión del núcleo, este va a ser el núcleo, más la dimensión de la imagen, igual a la dimensión del dominio. Bueno, la dimensión de la imagen la da justamente el espacio columna, porque estas columnas, ¿qué están haciendo? Están generando a todos los posibles vectores transformados que obtengo, ¿sí o no? Porque fíjense aquí, por si alguno se me pierde, aquí, lo voy a poner acá, ustedes si quieren pongan un asterisco, el vector I, ¿quién es? Es un vector de 3 componentes, ¿sí o no? Si quieren X y Z. Ese vector, ¿cómo se obtiene? X y Z se obtiene como ¿qué? Se obtiene como combinación lineal de los 5 vectores columnas que tenemos ahí. Y esto sale del sistema, ¿sí? Esto sería A por el primer vector, 1, 1, 2, más B por el segundo vector, el 0, menos 1, menos 1, más C por el tercer vector, que es el 1, 0, 1, más D por el cuarto vector, que es el menos 1, 0, menos 1, más E por el quinto vector, que es el 1, 1, 2. ¿Me siguen con eso? Por si se me están perdiendo, esto es lo mismo que hemos utilizado al comienzo del práctico 3 para desarmar un producto matricial en combinaciones lineales. Se los muestro aquí. Yo esta matriz, ¿por quién la estoy multiplicando? A esta matriz la estoy multiplicando por el vector de R5, que hemos utilizado las letras, ¿cuánto? A, B, C, D y E, ¿sí o no? Y me da como resultado el vector de R3, que es llamado X y Z. ¿Y qué dijimos al comienzo del práctico 3? Que yo me tomé la molestia de hacer esto. Este vector es combinación lineal de las columnas de la primera matriz. Y los escalares de la combinación lineal son estos. O sea que este vector es primera columna por A, ahí. Segunda columna por B, ahí. Y así con los otros, ¿me siguen? Con lo cual, la única forma de que, porque fíjense que acá yo puedo poner cualquier vector de R5, ¿sí o no? Y los únicos vectores que puedo obtener son los que sean combinación lineal de las columnas que tengo. Con lo cual, el vector resultante pertenece al espacio columna de la matriz. ¿Me siguen? O sea que la imagen
es esto. Recuerden que la imagen de una función es lo que yo obtengo, ¿sí o no? Entonces, la imagen se genera como combinación lineal de las columnas. Con lo cual, lo más grande que puede ser esto es ¿cuánto? De dimensión 2. ¿Sí? Entonces, dimensión de la imagen, 2. Dimensión del núcleo, 3. Cantidad de variables en total, 5. ¿Y por qué cierra? Y esto es una forma de verificar ese teorema de dimensiones. Porque fíjense que el rango columna coincide con el rango fila. Entonces aquí, ¿cuántas ecuaciones se anulan? Una, porque tenemos rango 2. Que tengamos rango 2 quiere decir que tengo 2 variables dependientes, ¿sí o no? Y si hay 2 variables dependientes, tenemos 3 variables libres, que coincide con esto. Y esas 2 variables dependientes coinciden con el rango columna y por ende con la dimensión de la imagen. ¿Me siguen? Va por ese lado de ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Bien. Buenísimo. Tenemos entonces eso de ahí. Vamos entonces con el ejercicio 6. ¿Qué dice el ejercicio 6? Cambio de coordenadas. Esto lo hicimos al comienzo del práctico, ¿sí o no? Que yo les dije que después nos iba a servir para lo que está acá. Dice, determine las coordenadas del vector 8, 6, primero respecto a la base canónica. Bueno, vamos colocando. ¿La base canónica cuál es? Se la suele llamar E y está formada para R2 por el 1, 0 y el 0, 1. Esto fue lo primero que hicimos en la clase ya de la semana pasada. Y el vector 8, 6, entonces, ¿quién es? El vector 8, 6, que es lo que le dije que podemos interpretar como 8 veces el primer vector de la base, más 6 veces el segundo vector de la base, y entonces el vector, que la consigna llama B, expresado según las coordenadas de la base canónica, sigue siendo el 8, 6, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien, simple, ¿sí? Ya lo habíamos hecho. Vamos al inciso B. Bien, me dan una base un poco más fea, la llama B1. ¿Y qué es lo que obtenemos? ¿O qué tenemos? Tenemos el 1 medio menos 3 cuartos. Y la base está escalonada. Tenemos aquí el 0, 1. Para obtener las coordenadas del 8, 6 en función de esa base, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos es que expresarlo como combinación lineal de eso que está ahí. Entonces, ¿qué me queda? El 8, 6 va a ser igual a tanto del 1 medio menos 3 cuartos más tanto del 0, 1. No sé si la pregunta del profe respecto a la ventaja, porque pregunta ahí, ¿qué ventaja se tiene al considerar esta base? Lo que yo veo, porque no vi la resolución, es que si este no fuese 0, tendría que resolver para encontrar alfa y beta, ¿sí o no? Sería más difícil sacarlo por tanteo. Pero como ese es 0, y yo en la primera componente necesito sí o sí que salga 8, lo que ponga aquí por 1 medio tiene que darme 8, ¿sí o no? Con lo cual se ve fácilmente que tiene que ser 16, ¿sí o no? O sea, lo saco de forma rápida. Si este no fuese 0, tendría que resolver el sistema. ¿Me siguen? Esa es la idea. Bien, ahora, este tiene que darme 6. ¿Cuánto ya tengo? 16 sobre 4 me queda 4, por menos 3 me queda
menos 12. Si tiene que darme 6, lo que multiplique aquí por 1 tiene que darme 18. O sea que para que me quede 1, este tiene que ser 18. Y entonces lo termino sacando con un par de cuentas mentales, pero no necesito ponerme a resolver el sistema. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Entonces, el vector B, expresado en función de la base B1, es lo que explicamos el otro día, es 16 veces el primer vector de la base y 18 veces el segundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Me fijo a ver si el profe puso eso en cuanto a la ventaja, porque ahí recién lo mandó. Pero sería eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, mientras se descarga, porque acá es mala la señal, vamos con el inciso C. Ya volvemos sobre ese. Respecto de la base anterior, trabajándolo de la manera habitual, bueno, ya lo hicimos. Y mediante una matriz de cambio de base. Veamos lo que es el concepto de matriz de cambio de base. Lo voy a utilizar para otra matriz, para otra base, porque esta está un poco fea con las fracciones. Entonces pongamos aquí, bueno, esa la llama B2, a la que sigue, pongamos una base B3. Una base B3 podría ser la base, si quieren, 2, 1, y acá pongamos cualquier otra. Mientras no sea múltiplo, ya alcanza para que sea base. Podemos poner el 1, 1. ¿Me siguen con eso? Bien. Si yo tengo un vector y lo quiero expresar como en las coordenadas de esa base, ¿qué tengo que hacer? Expresar la combinación lineal, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que tendría? Lo que tendría es lo siguiente. Mi vector xy, si yo quiero expresar en función de esta base, lo tendría que expresar como alfa por el primer vector más beta por el segundo vector, ¿sí o no? Ahora, estos vectores en realidad son vectores columnas, o sea que en realidad, ¿qué tengo? Lo voy a escribir así, alfa por el 2, 1 más beta por el 1, 1 igual a el xy, ¿sí o no? Bien, con lo cual, haciendo lo que les marqué hace rato, recordando lo del práctico 3, esto de desarmar y rearmar un producto matricial como combinaciones lineales, esto sería ¿quién? Esto sería la matriz, va a quedar simétrica, bueno, coincidencia, 2, 1 por la primera columna y 1, 1 por la segunda columna, por el vector alfa beta igual al vector xy. Y fíjense que lo tenemos en forma matricial, ¿sí o no? Según esto, ¿qué hago? Esto me permite convertir al vector que está en la base B3, poniéndolo aquí en x e y. Yo lo que quiero es al revés, ¿sí o no? Quiero obtener el alfa beta, porque eso es lo que quiero sacar. Entonces, ¿cómo puedo despejar? Pero multiplicando por la inversa de esta matriz, que obviamente tiene que tener porque es una base. O sea que alfa beta, o sea las coordenadas de x y en la base B3, sería igual a ¿quién? A la inversa de esto, que no la vamos a calcular, la pueden calcular ustedes. Sería igual a la inversa de esa matriz por xy. Elegido el vector xy y teniendo la inversa ya calculada, hago el producto y obtengo mi vector alfa beta, que es el xy en las coordenadas de B3. Para esto lo podrían haber hecho exactamente igual. ¿Y por qué es lo mismo? O sea, ¿por qué es esto? Bueno, fíjense lo siguiente. Esto de aquí, ¿cómo lo hubiese yo resuelto? Vamos acá. Que arriba no lo hicimos porque al tener el 0 lo podría sacar por tanteo, ¿sí o no? Pero ¿cómo hubiese resuelto esto? Hubiese puesto, ¿qué cosa?
2, 1 por la primera columna, 1, 1 por la segunda, y acá hubiese puesto el vector xy que quiero obtener su alfa y su beta, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué hubiese hecho? Resuelvo el sistema. Pero resolver el sistema en profundidad implica resolverlo con Gauss-Jordan, ¿sí o no? Entonces, resolverlo con Gauss-Jordan implica multiplicar por la inversa de esto, del lado de la izquierda, y por lo que vimos de matrices elementales, por la inversa de esto del lado de la derecha. Y acá me quedaría alfa y beta, y acá me quedaría esto por la inversa. ¿No es lo de arriba? Es lo de arriba. Todo enganchado con todo, ¿sí o no? Bien, bueno, veamos qué pone el profe respecto a eso, porque ya se descargó. Respecto al inciso B. A ver. En el inciso B tiene una base que nada que ver, así que no sé qué onda. Porque el 8.6, sí, está el 8.6. Sí, bueno, no, nada que ver. Entonces no tiene ninguna ventaja así como está. La ventaja es esta, según lo que les puse yo. Bien, y vamos al último inciso, que es el inciso D. En el inciso D tenemos la base B2. Y la base B2, ¿quién es? Es 4 quintos, perdón, 3 quintos, y menos 4 quintos, 3 quintos. Y lo voy a hacer con el mismo truco que pide el profe ahí, que es lo siguiente, es una base ortonormal. ¿Qué quiere decir que la base sea ortonormal? Ya lo había marcado también antes. Eso sería una matriz, no, la base ortonormal. Base ortonormal. Yo con una base ortonormal armo un tipo de matriz que cumple eso que me decís, pero pregunta respecto a la base ortonormal. Son vectores de norma 1 y perpendiculares entre sí. Me permiten armar una matriz ortogonal, ¿sí? Entonces, la matriz asociada a la base, ¿hay algo que se llame A aquí? No, bueno. Entonces, la matriz asociada a la base, los voy a poner en columnas. La matriz asociada a la base es 4 quintos, 3 quintos, los tengo que poner en columnas. ¿Lo copié bien ahí? No son perpendiculares, hay que corregir. Acá no puede ser así. Tiene que ser aquí menos 3, este y este 4. Corrijan eso, si no, no son perpendiculares. ¿Sí? Ahí menos 3 y 4. ¿Sí? Si no, no son perpendiculares. ¿Bien? ¿Corrigieron eso? Si no, el producto escalar no da 0, tan simple como eso. ¿Bien? Acá entonces, menos 3 quintos, 4 quintos. La matriz que se arma tomando como columnas los vectores de una base ortonormal es una matriz, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Aquí, allá, acá. Bueno, la matriz se llama ortogonal. La base es ortonormal y la matriz es ortogonal. ¿Ok? Y la característica principal de una matriz ortogonal, y esto es muy útil, es ¿qué cosa? Que su inversa es ¿quién? Es su transpuesto. O sea, me ahorra el cálculo de la inversa que hubiésemos necesitado antes, ¿sí o no? Con lo cual, mi alfa beta para mi coso va a ser ¿cuánto? Mi alfa beta va a ser simplemente la transpuesta de esta, porque va a ser la inversa. Es lo mismo de arriba, pero en vez de sacarle la inversa, directamente, como sé que es ortogonal, le tomo la transpuesta. O sea que sería ¿cuánto? 4 quintos, 3 quintos
menos 3 quintos, 4 quintos. Y en este caso lo voy a multiplicar por el vector que da la consigna, que es el 8, 6. Y entonces el alfa beta me queda igual a ¿cuánto? Me queda igual a, acá, 32, ¿sí? Más 18 me queda 50, que no, sobre 5 me queda 10. Y abajo tenemos menos 24, más 24 es 0, sobre 5 es 0. ¿Me siguen? Bien. Por lo tanto, el vector B expresado en la base B2 es el vector 10, 0. ¿Sí? Que no sé si el profe lo calcula, bueno, porque pone otra cosa. Es el vector 10, 0. Lo último que pregunta es, calculen el espacio euclidio, el producto escalar de B, con los vectores de B2. ¿Y qué conclusión puede sacar? Ya está hecho, porque fíjense que como la matriz es ortonormal, ortogonal a partir de una base ortonormal, este primer vector de aquí no es este, y este segundo vector no es este. Eso solamente se produce cuando la matriz es ortogonal. O sea que este 10 es el producto entre esto y esto. ¿No es el producto escalar que me pide? Y este 0 no es el producto escalar entre esto y esto. O sea que cuando la base es ortonormal, las coordenadas en esa base son el producto escalar con cada vector de la base. ¿Sí? Listo. Con eso, gente, terminamos el práctico. El ejercicio de aplicación es 100% de ustedes. 100% de ustedes. Yo ni lo leí, no sé qué pide. Así que con eso, gente, terminamos y nos vemos el miércoles.